Somos personas que nos demandan mucho la política coyuntural y nacional, afortunadamente, Y ha podría decir. sido de las mejores semanas tuiteras de estos Sí. meses, ¿o Mejores no? semanas tuiteras y yo diría que estamos... Voy a sentir pensar. A ver, Si vos me das... estás con esa muletilla. Este me dice que tengo muletillas y él está tipo, voy a sentir pensar. No, yo tengo un montón de muletillas. Solo hay que ser autoconsciente de las mismas para poder sacárnoslas de encima. Pero yo Mira tengo un qué montón. progre que se vino. Quiero sentir pensar lo siguiente, que a mí me dio un poco de aire las últimas dos Sí, a mí me semanas. dio felicidad. A mí me dio un poco de felicidad porque dije, o sea, ¿vieron el meme de la Tierra está sanando? Earth is healing. Tipo, sí, loco, ya era hora de los piedrazos. Yo quería piedrazos hace Sí, rato. sí. El video que nos hizo feliz, me parece, a la mayoría. De hecho, yo pasaba por cursos gijeándome en la facultad diciendo, seguro todos vimos a Esper correr en moto tirándole brócolis, defendiéndose con una valija, parecía coreografía Sí, sí, directamente. increíble, increíble. Gran semana para estar vivo, diría yo. Sí, No solamente sí, gran sí, sí. semana de Twitter, que desde ya que Twitter estuvo muy activo, yo la verdad que Nico me... sobre todo. No, yo estuve muy activo porque me divierte, boludo. Yo lo debo admitir. O sea, me pueden buscar en Instagram, el Bregmanato avanza. Les juro que no es una perfo, no es una perfo. Yo también lo decía ahí. El Bregmanato avanza, es un hecho. Igual es un hecho. ¿Pero por qué es un hecho el Es un hecho. brecmanato? No, lo que queríamos conversar un poco son algunas reflexiones generales acerca de estas últimas 2 semanas que tanto aire nos dieron y que decimos que nos da un poco de alegría de estar vivos. Sobre Así todo es. porque, y que no es poca cosa para nosotros, pero sobre todo porque venimos de quizás un año y medio, ¿no? Que, a ver, nosotros conformamos el sector de la población que nunca confió en Milei, que siempre dijo, che, esto no me cabe, o sea, Esto es una creo que estafa. nuestra audiencia comparte esos mismos valores, pero es verdad que vivimos un año y medio donde quizás estuvo lo que le pasa a todos los gobiernos, que es esta luna de miel de la La primera mitad del primavera. mandato, la primavera de Milei, que, a ver, desde un primer momento ya sabíamos que no era tan primavera, porque al momento que inició el gobierno ya había asambleas barriales, movilizaciones, Hubo una devaluación. una devaluación gigante que causó, bueno, el anuncio de la ley bases, los decretos, las movilizaciones en Congreso, ahí que nos cagaron a palo, todo eso existió. Una luna de miel un tanto contradictoria, pero luna de miel en sí. Y esto generó una serie de sentidos comunes o de discursos, también en parte que provenían de un montón de gente que tenía miedo, que veía una nueva posible hegemonía neoliberal tipo de los 90, y después también un interesado sector político de oposición que quería endiosar al monstruo también para lavarse las manos de su rol de oposición un tanto inútil Sí, para y hacer... también florecieron todos los derrotados, ¿no? Diciendo que la juventud se había vuelto de derecha, que primaba el Exacto. individualismo, que los trabajadores informales lo votaban y que los pibes del barrio también, como si fueran causas naturales, digamos. Exacto, hay un montón de esos discursos, de esas muletillas que escuchamos en ese momento, que era, che, cómo ahora esto de las nuevas redes sociales hace que proliferen mucho más los discursos de la Ujú. derecha, cómo hacemos, la batalla cultural está un poco perdida, bueno, el nuevo sector de trabajadores informales que le dicen que son emprendedores y bueno, casi que es que su conciencia libertaria es una emanación natural de sus condiciones de vida, ¿viste? Son todos discursos que a vos te hacen creer que la única realidad posible es la realidad que existió en diciembre del 23 con un Milei sacando el 56% y que era una realidad que había venido para quedarse, que era parte de los fenómenos mundiales, que era parte de lo que estaba pasando en Estados Unidos, que había pasado con Bolsonaro, que estaba pasando con la ultraderecha en Alemania, bueno, Vox en España, Le Pen, bueno, un montón de fenómenos Ujú. de estos nuevos fascismos, Meloni. No me quiero olvidar ninguno de estos nazis, pero Me voy a bajar la silla un poco. no, lo que me parece que es interesante es que este discurso quizás quedó un poco obsoleto. Esta caracterización de la realidad en la cual veíamos una posible nueva década menemista, mileísta, así como el menemato, el mileiato, no sé cómo se iba a llamar en los libros de ¿Qué historia, digo? estaba, ya parece no ser tan así. Además de que no comparte el mismo escenario histórico y del auge del neoliberalismo y consenso de Washington, ya, digamos, en un año y medio liquidó o parece haber quemado todas sus naves, haber quemado todo su capital político con lo que vimos los últimos días, que ya es de público conocimiento. Y esto, a ver, Es tiene el escándalo de las manifestaciones. coimas, del tres por Claro, ciento no hace falta explicar.
Ya lo Fundamentalmente eso y también que está la economía en un momento bastante complicado del gobierno y que eso hace a manifestaciones de debilidad, yo diría prematura. Porque ni siquiera el gobierno de Macri, al cual se lo había catalogado como una nueva hegemonía amarilla, donde todo el mundo hasta el 2018 decía que Cambiemos había, no sé, había entendido cómo era la nueva Ujú. política, con los focus group, con Durán Barba, con las campañas, con un discurso mucho más moderado y, digamos, ciudadano, había conquistado toda esa masa de la población que estaba más despolitizada y casi que no había nada que hacer y había sido el fin, digamos, de cualquier discurso progresista. Bueno, eso a Macri, lo que le duró 2 años en empezar a mostrar su debilidad, yo creo que Milei lo está haciendo de una forma más prematura. ¿Por qué? Porque vemos el 8% que sacaron en la provincia de Corrientes, un Malísimo. 8% pésimo, la verdad, porque venían, bueno, en el balotaje sacaron más de 50 puntos, pero Un 35. habían sacado, claro, más de 20, si no me equivoco, entre 20 y 30 puntos para la elección general. Entonces, no estamos hablando de que era una provincia donde eran débiles, ¿sí? Estamos hablando de una provincia donde le fue de una manera similar que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos el resultado de Corrientes. Después de que no pudieron hacer un solo acto de campaña en una provincia sin salir corriendo, digamos. O sea, Exactamente. eso es una expresión de una debilidad porque el gobierno hoy no puede caminar tranquilo por ningún barrio de ninguna provincia. De ningún lado, ¿eh? O sea, Por suerte. por suerte, y lo celebro, Y lo desde aquí lo celebramos y lo celebramos. aplaudimos y acompañamos a los camaradas de Moreno, de Loma de Zamora, de todos lados. Gran responsabilidad de los camaradas de Moreno. De hecho, Sí. le rompieron la cabeza a un periodista en las inmediaciones del acto de Moreno en el día de ¿Ah, sí? ayer. Sí, sí, a un No había periodista, y sabido. no me acuerdo qué medio, no quiero equivocarme con el medio, pero sí, le rompieron la cabeza de un botellazo a un periodista, desde el lado de los libertarios le pegaron y bueno, vimos Ah, los bastantes. libertarios le pegaron a un A un periodista. periodista, sí, que fue a cubrir, de Ah, mira hecho, vos. sí, salió por los medios opositores este periodista. Bueno, dialoga un poco, ¿no? Con el ataque a la censura que están haciendo al periodista este, ¿cómo se llama? ¿A cuál de todos? Bueno, Bueno, sí, no sería el primer periodista que intente censurar. sí, desde Pablo Es una Grillo línea, en sí, adelante, creo que la política sistemática, como lo que estamos viendo con el caso de Carnaval Stream, exacto. con el A eso me caso, refería. bueno, de Jorge Real, que lo vimos en la comisión contra la censura en la Cámara de Diputados con el Chipe Castillo, es decir, son todas expresiones de debilidad. Psicólogo, tus sueños no pueden, no son reales. Los sueños tienen significado. Los sueños tienen Tu sueño. significado. No, o sea, son todas expresiones de debilidad. Es decir, no solamente eso, las manifestaciones en la calle que terminan con incidentes, como le gusta decir a los medios de comunicación, sino también que ellos tienen una gran crisis interna, que a ver, cuando las cosas marchan bien en la economía, cuando todo parece andar más o menos bien y el barco está equilibrado, es más difícil que haya internas, Map. es más difícil que te filtren audios por las causas de corrupción. Todo eso es más difícil que brote o que emane cuando la cosa anda bien. Eso indica que claramente la cosa no anda demasiado bien y que incluso en el terreno económico existe una debilidad muy grande, pero que todo esto, digo, no quiero andar demasiado en esto, pero creo que son todas estas expresiones de que quizás ya quemó todos los balas que Cartuchos. tenían en el cartucho, ya las tiró el gobierno y le queda poco para reflotar su capital político. Y esto me hace pensar lo siguiente, cuando estaba viniendo para acá, pensaba, bueno, podemos abandonar esta idea de que la crisis y el empeoramiento de nuestras condiciones de vida, este momento medio de redes sociales, qué sé yo, genera naturalmente fenómenos de derecha, ¿no? Porque están empezando a decaer. Pero también algo que nos tiene que llevar a pensar para quienes compartimos de alguna manera un proyecto progresista es que la crisis también generó movimientos políticos por izquierda. Con los cuales, Expresiones de oposición, digamos. exacto. Con los cuales uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Digo, a nivel mundial, si hablamos de la ultraderecha, también tenemos que hablar de el fenómeno del nuevo partido de Jeremy Corbyn en Inglaterra, un desprendimiento del Partido Laborista. Tenemos que hablar de un partido de centroizquierda en Alemania llamado Die Linke, que es una fuerza que sacó ni más ni menos que el 25% de los votos en el sector joven de hasta, si no me equivoco, 34 años, de 18 a 34 años, y que en las mujeres jóvenes sacó un porcentaje de más del 35%. Es decir, en un país donde avanza la AfD, la Alternativa por Alemania, que fue la noticia en todos los medios, también
polariza por el mismo lado, un sector de izquierda, que uno no es necesariamente lo que opinamos nosotros y Miriam Bregman, pero sí que hay un sector de la sociedad que está empezando a buscar otras ideas. El fenómeno de Mamdani en Nueva York, como alcalde de esa ciudad, que es la ciudad más grande y más importante económicamente de Estados Unidos, y también es uno de los lugares, se podría decir, más cosmopolitas y progresistas de Estados Unidos, donde y aún así nunca se vio por ejemplo, un candidato que prohíba, que quiere intervenir directamente en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho, o al menos este es su discurso, el Partido Demócrata poco esperamos, ¿no? Pero digamos, existen muchos fenómenos e incluso caídas o abruptas como la que tuvo Bolsonaro hace muy poco tiempo, que ahora, sin ir más lejos, está preso por el intento de golpe de Estado que quiso hacer. Entonces, la crisis no necesariamente se expresa por la derecha, quizás muy difícilmente nosotros tengamos acuerdo con estas expresiones, pero sí eso expresa que por abajo hay mucha gente y muchos sectores de jóvenes que están intentando buscar otras ideas y que no se comen, aunque usen TikTok, que fue totalmente denigrado y acusado como quien facilitó El que miliarizó. Sí, el que mileizó a los jóvenes, por ejemplo, o los fenómenos de redes sociales, los memes. Bueno, hay ríos de tinta escritos sobre esto, como si fuese el culpable, un cierto fetichismo de los métodos por sobre la política. Bueno, hay ejemplos análogos al revés. Y esto, digo, para cerrar esta idea, creo que hay que hacer una analogía con eso en la Argentina. Porque no sé si todos lo vieron, pero bueno, vivimos años donde la lucha de clases o los fenómenos de resistencia fueron moneda corriente, ¿no? Entonces, vos tenés conflicto universitario, por ejemplo, que tuviste los sectores exclusivamente universitarios que lucharon, pero también millones de personas que bancaron. O, por ejemplo, la lucha del Garrahan. Hay distintos sectores en conflicto. Y también cuando fue el foro de Davos. El foro de Davos. Salió todo el movimiento de mujeres y la comunidad LGTB de forma masiva y espontánea. Es verdad, pero hasta ahora todo eso que se manifestaba en la calle no se manifestaba, no se canalizaba detrás de una alternativa política. Digamos, todavía no había surgido esa expresión y estaba todavía en veremos si pasaba lo mismo que pasaba en Alemania, en distintos países, que había nuevos fenómenos políticos corridos del progresismo para la izquierda. Bueno, eso todavía no está sucediendo, pero nosotros apostamos que empieza a suceder. ¿Por qué? Porque quizás en Argentina, nosotros que nos consideramos parte de la izquierda y no una izquierda institucional como de los sectores del progresismo que mencionamos antes, sino somos una izquierda trotskistas, loco. Izquierda trotskista es como lo más zurdo de lo zurdo. O sea, no hay cosa más zurda. A la izquierda del trotskismo nada. Claro, a la izquierda del trotskismo está la pared, les guste o no les guste. Como decía alguien, no a la izquierda del Chipi real. A la izquierda del Chipi, no, bueno. No, esta parte, cuando subamos el recorte, esta se corta. No, mentira. Así somos, loco. Somos ser humano, ser contradictorio. Olvídate. No, pero si nosotros, que somos una izquierda no institucional, revolucionaria, que apostamos a una salida más anticapitalista, nada que ver a Mamdani, que es el Partido Demócrata, no podemos saltearnos ciertas etapas de no tener un fenómeno reformista institucional de centroizquierda como tienen esos países, sino que directamente se canalice por una salida anticapitalista revolucionaria, que hoy son los candidatos nucleados en el frente de izquierda y las agrupaciones, por ejemplo, que impulsamos en los lugares de trabajo y estudio. ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que sí. En primer lugar, porque cualquier... Las encuestas. Porque hay un vacío político que creo que somos quienes podemos llegar a encauzarlo. Porque las expresiones más progresistas del peronismo, en este caso me voy a referir al Frente Patria Grande, o Patria Grande ahora como una expresión más progresista, que se dice de valores humanistas, de izquierda, estuvo amagando con que iba a encarnarlo, quizás, amagando con que iba a decir, bueno, che, yo quiero romper y por afuera para ver si me cae algo de allá y la crisis se empieza a expresar por fuera del establishment y qué sé yo. Bueno, se comieron sus palabras, fueron a rosquear los cargos, encabezan la provincia en la ciudad de Buenos Aires, tienen el tercer lugar en la provincia, listo, ya está, cerramos, hagamos un armado albertista. Pero siguen integrando Fuerza Patria. Claro, hagamos Fuerza Patria. Vamos, todo pelota, siga. Todos los sapos. Y volvemos a un albertismo refritado, pero encabezado por Ité Jama en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no importa. Como segunda ya tenés a Kelly Olmos, ya te empieza a oler el tufillo albertismo de nuevo.
Pero, bueno, ellos se bajaron de la posibilidad de encarar ese sector y yo veo muchas personas, inclusive el mismísimo Pedro Rosenblatt, que hoy mismo dijo Hoy lo pasamos. que nunca tuvo tantas ganas de meter con las dos manos la boleta de del Nico del Caño. grandioso Nicolás del Caño para construir el del Cañato en la provincia de Buenos Aires. Eso dijo así textual. Así está la cosa país. Pedro o sea. Rosenblatt. Así que imagínense si no existe ese espacio para que la izquierda emerja. Una izquierda que no es una izquierda light. Entonces, nosotros tenemos dos peleas muy importantes. O sea, desde ya que esto está por verse, ¿no? Son todas hipótesis que uno puede hacer, pero la conflictividad de ahora en más solamente va a tender a crecer. Yo creo que hay mucha más confianza en vencer después de que incluso se pudo derrotar algún que otro veto estos últimos días, por ejemplo, el de discapacidad. Y creo que esa conflictividad va a empezar a crecer al mismo tiempo que está creciendo algo que es la afinidad por las ideas de la izquierda, o al menos el reconocimiento de algunas de sus figuras, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que están haciendo buenos números o la gente que hace encuestas, que en mucho no confiamos en ellas, pero que dicen que hay una cierta afinidad. Fenómeno. Digo, y después tenés referentes que lo están diciendo que lo van a votar abiertamente. Entonces, me parece que hay una oportunidad. Tenemos una primera parada el domingo, que es este 7 de septiembre, se votan los candidatos de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos una gran pelea de cara a las generales para ver si hacemos ni más ni menos que una de las mejores elecciones que pueda hacer la izquierda, desde que al menos tenemos uso de memoria. De memoria, sí. Yo quería profundizar en algo que dijiste que me parece importante, que es en este vacío político que vos decías, ¿no? Que explica un poco también, o sea, hay una parte de por qué le puede ir tan bien a la izquierda, ¿no? Que es algo que se están preguntando muchos periodistas en todos los medios. Dice, che, ¿por qué de repente mi tío, mi abuela, mi mamá quieren votar a la izquierda? Bueno, hay una parte que es 2 años del gobierno de Milei donde demostró, digamos, que la única oposición consecuente en las calles, en el Congreso, en los discursos, en cada lugar donde estaba, era la izquierda y era la militancia y la fuerza política del Frente de Izquierda. Entonces, eso es un reconocimiento, me parece, después de muchos años. Digo, hay gente que históricamente vota el peronismo y le parece bien la típica, ¿viste? Que haya más diputados de izquierda. Pero hoy, digo, es mucho más allá de eso, porque hay 2 años de gobierno de Milei donde ante cada intento de la derecha de avanzar en quitarte derechos, quitarte, no sé, todas malas noticias y todo, los únicos que lo enfrentaban consecuentemente en el Congreso de las calles era la izquierda. Entonces me parece que hay una parte de la sociedad que no es boluda ni se volvió de derecha, que saca conclusiones de la propia experiencia de estos años. Y después, que es algo que también es de público conocimiento, que es, ¿no?, el rol inoperante, diría yo, de los que se dicen oposición y que encarnan la fuerza del peronismo. Digo, lo vimos a lo largo del año en su actuación en los conflictos y en las luchas que surgieron, lo vimos en su actuación con los diputados en el Congreso. Entonces me parece que hay un montón de gente que incluso se siente quizás más afín a las ideas patriotas del peronismo, como una identidad, viste, medio sentipensante, como decís, y no con el trotskismo, pero que ya vivió gobiernos peronistas, que vivió el gobierno de Milei con el peronismo como oposición y dijo, che, me parece que no, otra vez no me como el pescado podrido. Y me parece que eso explica un poco también la oportunidad que todos vemos y obviamente nosotros estamos chochos. O sea, porque imagínense que nos dedicamos nuestra vida a divulgar las ideas de la izquierda, las ideas del trotskismo, lo peleamos en las facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, y hoy ver que hay un montón de gente que empieza a escucharnos de otra manera es satisfactorio, la verdad, porque uno dedica mucho tiempo de su vida y de proyectos y de todo a eso, así que nada, yo estoy chocha. Sí, a ver, con esto no queremos decir un se viene, sino que la izquierda tiene una posibilidad histórica de que esta crisis no finalice sin que surja una nueva fuerza política en la Argentina con mucho más... A ver, la izquierda existe, está, ¿no? Como todos saben. Y vamos a seguir estando. Vamos a seguir estando. El tema es si surge una nueva fuerza política que pueda mover el amperímetro del poder, como decía una persona muy conocida, y esa posibilidad existe hoy.
dependerá de muchos factores, de ver si disparamos bien las balas, de si logramos dar en el dardo con nuestra política y de si muchos compañeros que están ahí, luchadores de todos los sectores que vimos durante estos años, se suman también a querer construir algo distinto. Pero desde ya que esa posibilidad objetiva, digamos, de vista desde afuera, está. Después estará en nuestra audacia y ganas de querer comernos el mundo, de aprovecharlo. Pero bueno, tenemos una primera pelea este 7 y tenemos luego la gran pelea de la elección nacional, además de continuar con todas las luchas con las cuales nos ven partícipes desde el minuto cero, al menos nosotros en particular de la lucha educativa, sí, pero también de todos los sectores que se le empezaron a plantear a este gobierno, y esto no va a ser otra cosa que seguir profundizándose. Así que bueno. No.